Nuevamente saludándoles hoy en esta tarde para compartir una vez más la palabra de Dios con usted. Quiero traerle una reflexión que se llama ¿A quién estás escuchando? Y para eso vamos a leer en el libro de Génesis, para empezar, en el capítulo 2 y capítulo 3 y versos 2, 4 y 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí podemos ver a Eva, que es como inició el pecado original, poniéndole atención a la serpiente. ¿Sabía usted que el pecado original no fue comerse una manzana? De hecho, ni siquiera sabemos si era una manzana o algún otro fruto, pero a lo largo de la historia se ha tipificado como una manzana. En realidad, el pecado de Eva fue haber escuchado a la serpiente. Ahí se originó todo el problema, porque ella puso atención, porque cuando vemos en el verso 1 del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Entonces Satanás llega y empieza a hablarle a la mujer y ella cede a dialogar con él, y ahí se empieza el pecado, porque no fue comerse un fruto, sino que el pecado inició en el momento que ella le puso atención a la serpiente y que empezó a dejarse guiar por ella. Muchas veces nosotros, el mayor error que cometemos es dejarnos guiar por la serpiente, que oímos lo que nos dice, la forma en que nos tienta, la forma en que nos provoca a pensamientos o acciones incorrectas, los cuales llevan a desencadenar, por supuesto, el pecado. Entonces, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner atención, pero simplemente a la palabra de Dios, dejar de estar oyendo a la serpiente, sus mentiras, sus tentaciones y todo lo que pueda traer a nuestra vida, porque eso trae como consecuencia una vida de pecado. Pero quiero guiarle a otra lectura, que está en Primera de Reyes capítulo 19. Usted recuerda cuando Elías hizo grandes hazañas contra todos los profetas de Baal, cuando fue lo del holocausto, y él pues pidió incluso que le echaran agua a la ofrenda que él iba a presentar, y descendió fuego del cielo y fue de todo consumida y murieron todos los profetas de Jezabel. Entonces viene Acab en el verso 1 del capítulo 19 y le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y Jezabel envía un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. Aquí vemos a un Elías huyendo de las malas noticias, huyendo del siseo de la serpiente que se daba una vez más a través de Jezabel, que estaba atemorizándolo, que estaba diciéndole tú no puedes, que estaba diciéndole esta enfermedad te mata, que estaba diciendo esto te va a destruir. Las muchas formas en que Jezabel puede presentarse a la vida de una persona para decirle que no va a poder, que paralizarlo de miedo, porque una de las principales armas de Jezabel, esa potestad que se esconde tras la intimidación, es provocar miedo, y la persona que tiene miedo se paraliza, y cuando se paraliza deja de hacer muchas cosas productivas en su vida. Entonces esa es otra voz que no tenemos que oír. No debemos oír las malas noticias, debemos tener nuestro corazón confiado en Dios. Recuérdese que la primera voz de la serpiente
fue directo a Eva y trajo como consecuencia el pecado. Hay otra voz aquí a través de Jezabel y creando intimidación y trayendo miedo al profeta, quien sale huyendo para salvar su vida porque él cree que va a morir y que lo mejor es esconderse, es correr, irse a una cueva. Muchas veces nosotros nos vamos a cuevas emocionales, a cuevas mentales, a causa del siseo de la serpiente en nuestros oídos que nos está atemorizando. Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios, que no debemos temer de nada. Claro que hay que ser prudentes y hay que ser sabios, pero en ningún momento debemos temer. Ahora, también quiero traerle a la lectura cuál es la forma correcta en que usted puede pelear contra las tentaciones de la serpiente a sus oídos, a sus ojos, incluso a su olfato. Y está en el libro de Mateo capítulo 4, cuando el diablo tienta a Jesús. Recuérdese que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Él tenía que conocer qué era la tentación y vencerla, para que nosotros tuviéramos un claro ejemplo de cómo se vence el siseo de la serpiente y la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces vino el tentador. Mire qué astuto es. Vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él estaba tocando su necesidad alimentaria, su necesidad física de comer pan material. Pero el Señor le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno dispone su vida al servicio de Dios, a aceptarlo como su Señor y su Salvador, uno empieza a entender que definitivamente necesitamos el pan material, pero el que nos sustenta todos los días es el pan espiritual. Y Jesús logró vencerlo tras 40 días de ayuno en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Absolutamente nada. No hay agua, no hay, sí, quizá podía haber cazado algún alimento, pero él estaba en ayuno, no estaba comiendo ni bebiendo nada, y tras 40 días él tuvo necesidad física de comer. Pero cuando vino el tentador a él, su respuesta fue clara a través de la palabra y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de la palabra de Dios, de todo lo que ha salido de su boca a través de las sagradas escrituras, de la Biblia. De eso vivimos nosotros, de las promesas que están contenidas ahí. Y ahí nos habla a nosotros de salud, ahí nos habla de provisión, ahí nos habla de bienestar, ahí nos habla de unidad. Todas las promesas que necesitamos para nuestra vida están en la palabra de Dios. Yo recuerdo a profeta Ana Solano, una vez que ella daba su testimonio, cuando ella tuvo que quedarse sola con sus hijos y había días en que no había para comer, pero ella dice: yo entendía y le decía a mis hijos, según recuerdo sus palabras: patojos, toca ayunar. Y ayunaban todo el día, pero al final del día llegaba la provisión y alguien le llevaba alimento. Entonces ella aprendió junto a sus hijos en ese tiempo la importancia del ayuno. Quizá no era la forma en que ella lo esperaba, ni mucho menos que lo quería, pero fue un tiempo glorioso en el cual Dios la estaba preparando para grandes cosas. Y por eso es que hoy por hoy, profeta Ana Solano es una mujer ungida de Dios, porque en ese tiempo ella supo entender y aprender a vivir de la palabra de Dios, como dice este versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene y le dice que en el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás
al Señor tu Dios. Mire qué interesante. El enemigo en ambas tentaciones, hasta ahorita lo que ha estado usando es la misma palabra de Dios para tentar. Y es lo que muchas veces usa contra nosotros mismos. La palabra de Dios para tentarnos, para tergiversar lo que Dios quiso decir para nosotros. Aquí Él está tentando al Señor a suicidarse, a tirarse de ahí, porque haciéndole creer que cuando Él se tire desde ese lugar, el Señor lo va a mandar a sostener y va a enviar ángeles. Pero no era así. Y viene Jesús y también con la palabra le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces como seres humanos tenemos que pasar diversas circunstancias y Dios nos advierte por medio de su Espíritu Santo a ser prudentes, a cuidarnos, a guardarnos, a no caer en tentación o no irnos por caminos peligrosos. Sin embargo, nosotros tomamos con falta de dirección y no hacemos caso y decimos no, pero si yo soy un hijo de Dios nada me va a pasar, cuando el mismo Espíritu Santo es el que nos está advirtiendo a que nosotros no nos vayamos por un lugar, que no caminemos por esa calle, que no manejemos a excesiva velocidad. Tantas cosas, quizás son pequeños ejemplos lo que le estoy poniendo, pero que pueden repercutir en nuestra vida. Aquí el Señor le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces nosotros creyéndonos valientes o quizá eternos aquí en la tierra, tentamos a Dios de muchas formas con nuestra vida, siendo imprudentes al cuidarnos, al cuidar nuestra salud, al cuidar nuestra velocidad, al manejar, tantas cosas en las que descuidamos y creemos que porque la promesa de Dios es que hay un vallado de ángeles alrededor nuestro, somos inmunes a cualquier cosa que pueda pasar, y eso no es así. Somos hijos de Dios, tenemos una promesa, pero también toda la palabra nos llama a ser cautos, a ser sabios y apartados de todo mal, porque dice que el avisado ve el mal y se aparta. Es como que usted vea venir que sobre usted un carro, es lógico que se va a hacer a un lado porque no va a permitir que eso lo lastime o que lo aviente por allá, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, en nuestra vida diaria hay situaciones en las que Dios nos está advirtiendo y nos redarguye por medio de su Espíritu Santo para apartarnos y no permitir que eso nos afecte. Sin embargo, nosotros no hacemos caso. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo y hay como una vocecita dentro nuestra que no es otra cosa que Él mismo hablando, nosotros lo que tenemos que hacer es ser sabios, es ser obedientes. Si usted ve, por ejemplo, en Levítico están las leyes sanitarias, ahí aprendemos hasta sobre limpieza. ¿Cuánto más no preservar nuestra vida? Otra vez, en el verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ella, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una vez más, aquí el enemigo usando la palabra de Dios para tentar a Jesús a la fama, al poder, a la riqueza, sin entender que Él era el dueño de todo, del oro, de la plata, de los reinos, de las personas. El enemigo quiso tentarlo como humano para que todo eso fuera más importante que Dios para él. Pero Jesús le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como seres humanos tenemos muchas veces la mala costumbre de perder de vista de quién somos y a quién nos debemos. Nosotros le pertenecemos a Dios Todopoderoso. Nuestra adoración debe ser siempre para Él.
Él debe ser prioridad en nuestra vida. Sin embargo, nosotros ponemos por encima de Dios a veces el trabajo, la acumulación de la riqueza. Nos pasamos toda la vida trabajando para tener dinero y al final perdemos la salud en el camino, que aunque lleguemos a tener el dinero no nos va a servir de nada. Perdemos de vista las cosas importantes, que son buscar a Dios, servirlo, amarlo por sobre todas las cosas. Y en ese mismo orden, si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a poder amar a nuestra familia, vamos a poder amar a las personas con las que convivimos a diario, vamos a poder amar a nuestros enemigos. Pero también es un llamado de atención para no emocionarnos con las riquezas y la fama de este mundo, porque eso es temporal, pero al final no nos llevamos nada. Cuando ya nos toca partir con el Señor, lo único seguro es el camino que nuestra alma va a tomar. Vamos al cielo, estamos seguros de que vamos para allá, o decidimos hacer todo cuanto quisimos en esta tierra y no dimos opción a que el Señor fuera nuestra prioridad. Cuando no tenemos en claro esto, entonces damos por perdido cualquier cosa en nuestra vida. Entonces, la reflexión de hoy en la tarde es para ustedes que no pierdan de vista la palabra de Dios, que no se dejen tentar por el enemigo, que deje de escuchar el siseo de la serpiente en su vida, porque viene de muchas maneras. Él va a querer tentarle con miedo, va a querer infundirle pecado, incitación al pecado, va a querer decirle que usted no vale nada en la vida. El enemigo siempre está presto para crear muchas mentiras dentro de nuestra mente, pero nosotros debemos rechazar todo dardo del enemigo y prepararnos en Cristo Jesús con su palabra a defender todo argumento. Por eso es que en Filipenses se nos llama a tener la armadura de la salvación, en Efesios se nos llama a tener la armadura de la salvación, y empezamos con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Con todo eso nosotros tenemos más que suficiente para prepararnos para el Señor. El yelmo de la salvación no solo nos da certeza de hacia dónde vamos, sino que también nos ayuda a rechazar todo dardo del enemigo dentro de nuestra cabeza, a no darle lugar al siseo de la serpiente en nuestros oídos, porque si le damos lugar, o podemos caer en pecado, o tenemos miedo, o vamos a hacer las cosas incorrectas. Pero cuando nosotros estamos preparados en Cristo Jesús por medio de su palabra, nos sentimos listos para enfrentar cualquier circunstancia. Yo quiero invitarle en esta tarde a que usted ponga como prioridad en su vida al Señor Jesucristo, que sepa que Dios es todopoderoso y que sea cual sea la pregunta, necesidad u oración que usted esté presentando en estos momentos ante Dios, la respuesta va a llegar, porque tenemos un Dios todopoderoso que siempre está con sus oídos atentos a nuestra oración. Así que, ¿qué le parece si oramos y de esta manera cerramos esta cápsula del día de hoy? Le invito ahí donde usted está a poder cerrar sus ojitos y que juntos presentemos acción de gracias a Dios por su palabra y porque siempre cuida de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de reunir a todas las personas que por medio de este video están escuchando tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú respondas cada necesidad en sus vidas, que los guardes del enemigo, que sus oídos sean circuncidados y sellados por tu Espíritu Santo, para que no puedan ser tentados ni atemorizados, sino que siempre con tu palabra en la mente ellos puedan responder, Señor, a toda tentación del enemigo. Te doy gracias
porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo sé que la respuesta a cada necesidad presentada en este momento por los oyentes va a llegar a ti y que tú vas a responder conforme a tus riquezas en gloria para provisión, para sustento, para paz, salud, gozo y unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, lo invitamos siempre a suscribirse a este canal y a buscarnos en Facebook como Ministerio Profético Manos que Siembran. Hasta la próxima.